Amigos televidentes de Detalles del Momento, vamos a hablar de un tema sumamente sensible. Vamos a hablar de Palestina, vamos a hablar de Gaza, un punto en la geografía del planeta ahogado en sangre, exterminio o genocidio. Vamos a hablarlo con Wilfredo Navarro Moreira, diputado ante la Asamblea Nacional y además segundo secretario de la Junta Directiva de ese órgano del Estado, pero además presidente del Grupo de Amistad con Palestina, que es una modalidad que entre parlamentos se acostumbra para acuerpar grados de amistad con estados y gobiernos. Y sobre este tema, Wilfredo ha estado muy activo, empapado de la información que corresponde, y por supuesto nosotros que en este programa siempre hemos estado siguiendo de cerca este tema, pues con mucha mayor razón tenerlo aquí nuevamente en nuestro programa para hablar sobre este tema. Wilfredo, buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, Moisés, muchas gracias por invitarme y por tratar este tema que es de palpitante actualidad, porque hay un genocidio, una mezcla de genocidio, infanticidio y voluntad de exterminio del pueblo palestino. Lo que se vive a través de las noticias refleja ese martirilogio del pueblo palestino. Son más, casi ya hay 62.000 muertos, Moisés, asesinados. Y lo terrible es que vos no ves cuerpos de combatientes de Hamás que son eliminados por los israelitas, por los sionistas. Y por la que supuestamente empezó esta nueva oleada de genocidio. Sino que lo que ves son cadáveres mutilados de esos casi 62.000 de niños, mujeres y ancianos. Y hay toda una voluntad de exterminio de los niños y de las mujeres, porque el objetivo final de los sionistas es eliminar al pueblo palestino, exterminarlo. Hay un exterminio selectivo, están asesinando a los niños y las mujeres. Y yo te citaba fuera de cámara la posición del actual ministro del Interior, o no sé cómo se llama, de Israel, que decía que hay que eliminar a los niños palestinos, porque si crecen después van a ser terroristas de Hamás. O sea, esa es la mentalidad, para que entendamos que la voluntad de exterminio está presente. Y hay rabinos que expresan claramente y se fundamentan en textos religiosos y te dicen hay que eliminar a los niños palestinos porque Dios lo quiere así. Entonces, esa mentalidad sionista, esa mentalidad fascista del ejército y del gobierno israelita, judío, está destrozando totalmente el corazón y el alma del pueblo palestino. La campaña en Gaza, la campaña militar en Gaza, no fue una campaña de reacción ante las actitudes que pudiera tener Hamás. No, el accionar, y lo acaba de decir, fue el pretexto. Lo dijo Netanyahu, que quieren tomarse toda Gaza, todo lo que tiene que ver con Palestina. Y después de acabar con Gaza, ya lo dijeron, van por Cisjordania. Y la voluntad es tierra arrasada. Yo ayer que estaba haciendo un tuit, preparando un tuit sobre la bomba de Hiroshima, estaba viendo fotos de cómo quedó Hiroshima después de la explosión de la bomba y las comparo con las fotos de la destrucción en Gaza. Es prácticamente igual, es tierra arrasada. Han destruido totalmente la infraestructura de Gaza, el agua, la luz, los caminos, las carreteras, las aguas servidas, los hospitales, las escuelas, las universidades. Todo lo están destruyendo y arrasando
porque quieren destruir al pueblo palestino. Y viene Donald Trump y dice que sobre esa Ahí tierra va a ser arrasada un- va a ser un gran complejo Sí. turístico. Estamos hablando de, hagamos la cuenta, 62.000 muertos casi, 150.000 heridos, más de 10.000 desaparecidos, 40.000 niños huérfanos, y es tanta la maldad sionista, Moisés, que además de las bombas, las toneladas de bombas que día a día dejan caer sobre Gaza y del martirilogio de las mujeres y de los niños gazatíes, además están usando un arma malvada, malsana, maligna, el hambre. Están matando de hambre al pueblo palestino. Prácticamente están muriendo entre asesinados por las bombas y por hambre más de 31 niños diariamente en Pero no Gaza. solo están matando físicamente y a través del hambre, están impidiendo que gobiernos con un sentido humanitario también... Es que eso es, ellos están obstruyendo el acceso a la comida para, además de matar por las bombas, que el pueblo palestino muera de hambre. Ahí tenemos imágenes, mira. Ahí está, pero hay unas imágenes más crudas de los niños muriéndose de hambre, totalmente famélicos. Yo me recuerdo de las imágenes de Biafra, Moisés, cuando estábamos chavalos que mirábamos de Biafra los cuerpos famélicos. Así está sufriendo el pueblo palestino. Además, la represión no se detiene. Hay más de 15.000 presos palestinos en las cárceles de Palestina con torturas terribles, viviendo a la intemperie. 2 millones de palestinos en este momento están obligados a desplazarse de un lugar a otro sin agua, sin comida, sin medicamentos. El nivel de la barbarie llega de que en los hospitales no hay leche para darle a los niños tiernos, pero además los miembros de los hospitales, los trabajadores de la salud, se desmayan porque tampoco tienen acceso a alimentación. Entonces, es una crisis humanitaria terrible. Y vemos la doble moral de los gobiernos del norte y del occidente global, Europa, Estados Unidos. Se asustaron, estaba diciendo el primer ministro de Inglaterra que era una barbaridad. El de Francia, Macron, dice, es deleznable. Y el de Alemania también pega el grito al cielo porque vieron una fotografía de israelitas que están en manos de Hamas y que están demacrados y están flacos. Y entonces, para graficar de la mejor manera posible esa alma conmovida de estos individuos de los que vos estás hablando, no mandan alimentos, no mandan medicinas. Pero mandan bombas. Mandan bombas. Les venden bombas. Pero lo que pasa es que se asustan de ver soldados que fueron capturados por Hamas y que los tienen prisioneros, que ellos los llaman los secuestrados. Entonces, se asustan de eso y pegan el grito al cielo porque los vieron desnutridos, los vieron demacrados, pero no pegan el grito al cielo ni buscan cómo terminar la barbarie con el pueblo palestino, la muerte de los niños. A los niños los matan indiscriminadamente. Mira, yo fui parte y me dio una satisfacción ir a cumplir esa misión. Estuve en Ramallah con el canciller y con el secretario para Asuntos Internacionales de la Presidencia, el doctor Tardencilla. Fuimos a Ramallah y ahí vivimos la realidad que se vive en el propio Ramallah, que no es Gaza, porque en Gaza es donde está la guerra.
Pero en Ramala, lo que se llama la Cisjordania, ahí se mira la barbarie y cómo han introducido en la propia Ramala colonias de israelitas armados y que matan a los palestinos. Cuando nosotros estuvimos cerca de la embajada de Nicaragua, una mañana y una tarde asesinaron a 5 chavalos de 12 años. Y cuando hablamos con la alcaldesa de Ramala, ella nos dijo que su primera acción en el día, cuando se levantaba, era ir a la morgue de Ramala para recoger los cadáveres de los palestinos que habían asesinado al día anterior, porque no tienen. Entonces ella se encarga de enterrarlo. Entonces eso te demuestra que hay un afán malsano, malvado, de odio contra el pueblo palestino. Y esto no es de ahorita, estos años ahorita. Desde la fundación de Israel en 1948 por una imposición de Inglaterra y de los Estados Unidos, desde ese momento comienza el martirilogio del pueblo palestino. Le dieron un enclave en el cual estar, pero no era un Estado. No, pero si es que inmediatamente que se funda el Estado palestino, obligan a más de 750,000 palestinos en lo que los palestinos han llamado la Nakba, la catástrofe, y los sacan del país, los sacan hacia Egipto y otros lugares, 750,000, y en ese proceso asesinaron 13,000 palestinos. O sea, el martirio de Palestina no inicia con esta guerra, sino desde la fundación del Estado palestino. Y aquí hay que decirlo, Moisés. Mucha gente y oigo a muchos evangélicos que se basan en la Biblia y dicen, no, hay que defender al pueblo a Israel porque es el pueblo de Dios, porque es el Israel bíblico. Esa es una mentira. El actual Estado de Israel está dominado por una filosofía sionista, enemiga del cristianismo, reniegan de Cristo. Y hay documentales donde aparecen los principales rabinos. Pero eso hay que distinguirlo bien. No es el pueblo de Dios el que asesina a los palestinos. Son los sionistas. Sí, es que Dios, gobernando Israel. Dios no asesina, Dios no mata mujeres y niños. Los que asesinan son Netanyahu con su filosofía sionista. Y no es el pueblo de Dios, porque lo que existe es un Estado artificial que fue creado por las potencias extranjeras y se lo impusieron al pueblo palestino. No hay tal que es el pueblo de Dios, porque si vos lees la Biblia, el pueblo de Dios son todos los cristianos. Y los Israel no profesa el cristianismo, reniegan de Cristo, apenas son el 2%, enemigos. Pero lo curioso es que también en contubernio con algunos rabinos judíos, los mismos que en su tiempo asesinaron a Cristo, son los que están de por medio asesinando a un pueblo como el palestino. Y la Palestina, que es tierra donde nació el Hijo de Dios. Así es. Y lo más doloroso es que vos ves esa doble moral donde representantes de las cámaras norteamericanas que están enviando las bombas a Palestina para que los sionistas maten a los palestinos, le ponen dedicatoria. Hubo fotos donde representantes firmaban una dedicatoria para asesinar al pueblo palestino. Es doloroso y nosotros como nicaragüenses nos debemos de sentir orgullosos de esta amistad con los palestinos, con el pueblo palestino, y la actitud de nuestro gobierno ha sido de respaldo total a la causa palestina. Y si vos ves, somos el primer país, o el único país que ha hecho presencia en Ramala para expresarle nuestra solidaridad al pueblo palestino. Nicaragua tiene una
acompaña una demanda en la Corte Internacional de Justicia por genocidio y crímenes de lesa humanidad contra Israel. Nuestra solidaridad, Wilfredo, con Palestina, ya para irme a un corte comercial y después retornar, no es abstracta, es militante y se demuestra con eso que estás manifestando. Tenemos una demanda en la Corte Internacional contra Alemania por ser cómplice de la barbarie y abastecer de armas a los sionistas. A los sionistas, así es. Hago una breve pausa comercial. Usted, amigo televidente, quédese con nosotros. Ya volvemos con más con el diputado Wilfredo Navarro Moreira. Amigos televidentes, estoy con el diputado Wilfredo Navarro Moreira, segundo secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, pero también presidente del Grupo de Amistad con Palestina, desde nuestro órgano legislativo. Y con todo esto que has manifestado, Wilfredo, ¿qué pasa con el derecho internacional? ¿Es una pantomima? ¿La industria militar que engrandece sus capitales no con monedas, sino con la sangre de gente inocente, hace cualquier tipo de cosa y no pasa absolutamente nada? ¿Esta es una humanidad deshumanizada? Bueno, lo que pasa es que hay en el panorama internacional hay toda una acción política de hipocresía. Hay condenas en las Naciones Unidas, cada vez se pasan resoluciones del derecho del pueblo palestino. Hay algunos logros, por ejemplo. Y a pesar que se matan a personal de las Naciones Unidas. Fíjate bien, en Palestina han muerto casi 200 periodistas. Yo creo que han muerto en Palestina más periodistas que en todas las últimas guerras recientes que han habido. Han asesinado a 350 trabajadores de la ONU. El mayor número de representantes de la ONU muertos en guerra. Hay más de 650 entre trabajadores de la salud y hospitales muertos. O sea, la cifra podemos desglosarla. Hay en peligro de muerte por desnutrición severa de más de 6.000 niños. Hay unas estadísticas desgarradoras, lo dicen los organismos internacionales de la ONU, pero no pasa nada. Hay declaraciones permanentes todos los años de la ONU de que se debe restituir a los acuerdos de 1947 cuando nacen los dos estados y deciden establecer el Estado palestino. Pero si vemos un mapa, Moisés, cómo va avanzando la ocupación sionista y nadie detiene eso. Y el número de muertos se incrementan, el número de heridos y la destrucción. Han arrasado, imagínate hasta dónde llega, que llegan a las ciudades palestinas y arrancan todos los nombres de las calles, las cambian, destruyen los museos, destruyen las escuelas, porque quieren borrar la cultura palestina y generar una nueva visión del Estado sionista. Y el mundo no hace nada. Está impávido viendo cómo se asesina y se masacra al pueblo palestino que está recorriendo su territorio, porque a cada rato le dicen vamos a bombardear ahí, sálganse, y la gente tiene que salir. El colmo, te lo decía, los israelitas, los sionistas han declarado que los burros que usan los palestinos son armas de guerra, y entonces los están matando y están eliminando el único medio de locomoción que ahorita tienen los palestinos, porque le han lo que puede andar sobre las piedras destruidas, los escombros, además que le han las cenizas más bien. Es tierra arrasada como Hiroshima. Solo yendo y estando ahí se puede vivir esto. De largo se siente, Moisés, pero es doloroso. Pero hay que destacar algo que es importante: la voluntad férrea y la conciencia de pueblo que tienen los palestinos. Cuando estuve en Ramallah, a mí me gusta repetir eso.
que cuando estábamos platicando con madres de palestinos muertos en Ramallah, entonces una mujer embarazada nos dijo, ahorita hay en Palestina 50.000 mujeres embarazadas y todos los hijos que nazcan del vientre de una palestina son militantes de la causa palestina. Y vamos a reivindicar porque estamos heredando a nuestro pueblo esa vocación y esa tradición. Y me dice, mire, los sionistas están cortando el árbol porque creen que cortando el árbol van a destruir el árbol de la Palestina, pero no saben que al cortarlo están reverdeciendo y fortaleciendo sus raíces. Hoy, mañana o pasado mañana brotará nuevamente el árbol de la causa palestina. Hay una mística. El pueblo palestino, a pesar de que está siendo sacrificado, a pesar de que está siendo le están tratando de destruir su cultura, su identidad, ese pueblo está ahí presente y la causa palestina no va a morir. Y por eso es que los pueblos como Nicaragua, los gobiernos como el gobierno de Nicaragua, deben de estar permanentemente impulsando la causa palestina. Ya hay países en Europa, por ejemplo, ya dijo Portugal, ya dijo Francia, ya dijo España, ya dijo Inglaterra, que van a reconocer el Estado de Palestina. Y eso es un pequeño avance, pero que lo más importante ahora es lograr que pare el genocidio palestino. Y eso solo se puede lograr con la presión internacional contra la barbarie de Netanyahu, que es el carnicero del Oriente. El sionismo que está al frente del gobierno de Israel se tejió a lo largo de mucho tiempo una leyenda de invencibles, del ejército más poderoso. Claro, vos sos poderoso frente a quien no tiene ejército. Así es. Vos sos poderoso a quien es débil desde el punto de vista de la comparación que pueda la soberbia ufanarse de su poder militar. Israel es uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Pero cuando se metió con uno grande, como Irán, sintió el karma de lo que ellos le están haciendo. Lo que los judíos entendieron era el holocausto que le generó la Alemania nazi, lo están sufriendo los palestinos desde el punto de vista de lo que es el sionismo. Ellos son buenos alumnos de los nazistas fascistas que causaron el holocausto. No hay nada de diferencia entre la barbarie fascista nazista contra el pueblo judío con lo que está haciendo el sionismo con los palestinos. Vos comparás fotografías de los niños, comparás fotografías de la gente sacrificada y te das cuenta que los mejores alumnos de Hitler es Netanyahu. Y hay que decirlo, ni la mayoría o casi todos los que están ahí que reclaman la tierra de Palestina para Israel no son de Israel. Netanyahu es polaco y se cambiaron el nombre. Ben Gurión no era israelita, era polaco. Uno era alemán, el otro era ruso. Y si vos ves el gabinete de Netanyahu, ninguno es verdaderamente israelita, son sionistas. Tienen la mentalidad sionista de ocupación, de destrucción, pero ellos fueron aterrizados en el territorio de Palestina y fueron impuestos. Y desde que llegaron con una mentalidad de ocupación para tratar de eliminar al pueblo palestino. Y no hay que perder de vista una cosa, Wilfredo, que el sionismo israelí es lo que es por lo que representa su gran padrino, su gran financiero, su gran socio, Estados Unidos. Y ahora, peor todavía, con un convicto, un criminal, un proxeneta como Donald Trump. Bueno, lo que pasa es que al final de cuentas, Israel le hace los trabajos sucios a Estados Unidos. Israel es la base militar en el Oriente que le sirve de contención
a Estados Unidos y que ejerce el cuidado de toda esa zona para Estados Unidos. Entonces Estados Unidos no lo puede abandonar, porque Estados Unidos lo que trata es de que las guerras no le causen pérdidas en vidas humanas a los gringos, porque eso afecta al pueblo norteamericano y protesta. Por eso fue el problema con la guerra de Vietnam, el problema con Corea. Entonces, lo que hace Estados Unidos es genera ejércitos mercenarios pagando, y ese es el rol de Israel. Por eso es la protección de Netanyahu, porque Netanyahu con el ejército israelita es una contención militar en el Oriente Medio, y esa es la posición. Wilfredo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Moisés. Es importante ahondar sobre este tema porque es algo que le corresponde a la humanidad observar. No es posible que nos crucemos de brazos ante tanta barbarie y tanta infamia. Y gracias a Dios, en ese particular, nuestra solidaridad con Palestina no es de la boca al labio. Es militante, es física, se toca, se palpa, se abraza. Gracias por su atención, será hasta mañana, si Dios así nos lo permite.